tal, Omar? Buen día. Placer saludarte a vos y a todo el equipo de Los Primeros. Bien, muchas gracias, doctor. Por esta seguidilla de altas temperaturas y además los pronósticos para las próximas jornadas besando los 40 grados, ¿cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para evitar algún tipo de sobresalto o tener cuadro de situación mucho más grave como la que ha tenido este médico uruguayo que quiso cruzar a nado el Río de la Plata, y aquellas personas que están acostumbradas a realizar actividad física sin mirar el termómetro y sin mirar el reloj? Sí, mirá, es una realidad, Omar, una realidad en el mundo y una preocupación, y esto está plasmado en números, ¿no? El famoso golpe de calor, y sobre todo asociado con actividad deportiva. Solo para darte un dato estadístico, en Estados Unidos, que llevan bien la contabilidad, 10.000 jóvenes en edad de estudio secundario mueren al año por golpe de calor y actividad deportiva conjunta. Así de serio es este cuadro. Y se puede manifestar, por ejemplo, clínicamente, es un sufrimiento del organismo para liberar el exceso de temperatura. Son todos mecanismos de adaptación del organismo. Cuando esos mecanismos fallan, bueno, la persona tiene problemas. Lo que se puede manifestar de síntomas, ¿me está escuchando, verdad, Omar? Sí, atentamente, y quedé sorprendido. La estadística de Estados Unidos, ¿cuántos jóvenes fallecen por los golpes de calor? 10.000 al año. 10.000. Esto está confirmado a nivel Sociedad Americana de Cardiología. Hemos tenido un foro el año pasado, al final del año pasado, muerte súbita, invitamos a uno de ellos. Mueren 10.000 al año, ¿sí?, por hacer actividad deportiva en horario de calor. Jóvenes de edad secundaria, no te hablo de personas mayores de 50, 60 años, ¿no?, en edad secundaria. Esto es un dato alarmante y acá nos ocurre, obviamente. Nosotros hemos tenido pacientes hace un par de semanas recuperado muerte súbita por hacer actividad deportiva extrema en horario de calor, y sí, a veces encontramos alguna alteración eléctrica en el corazón que pasó desapercibida en condiciones normales. A veces las personas tienen condiciones basales, pero en otros casos no. Simplemente el organismo falla, digamos, uno lo pone en condiciones de alta temperatura, lo cual el organismo activa mecanismos para compensar y a veces no son suficientes. ¿Qué es lo que siente el paciente? El golpe de calor nos debe alertar, por ejemplo, que uno empieza a tener debilidad, mareo, taquicardia en exceso, empiece con transpiración profusa, una cefalea intensa. Luego, si esto progresa, empiezan las náuseas, los vómitos, empiezan los calambres, sobre todo por la pérdida, ¿verdad?, de los electrolitos, el potasio, el magnesio. Y estos son justamente los que traen problemas. Cuando uno pierde potasio, lo más seguro que uno esté predispuesto a sufrir una arritmia. Si esto progresa, uno empieza a tener fiebre y empieza a estar desorientado. Si uno empieza ya con esos cuadros, náusea, vómito, fiebre, desorientación, inmediata consulta a un servicio de urgencia, a un médico, porque a esa persona ya no solo hay que hidratarla, si se puede, por boca, sino ya hay que hacer otras cosas, ¿verdad? Esos son los síntomas que deben alertar. Me preguntaba sobre la prevención, Omar. Fundamentalmente, bueno, parece lógico, pero hay que hidratarse. Por ejemplo, si uno va a hacer deporte, evitar el horario entre las 10 y las 16 horas, que son de máxima exposición directa al sol, tratar de usar ropa adecuada, liviana, clara, ¿verdad? El ambiente, si se puede, tiene que ser fresco, y evitar hacer actividad física intensa en los días de calor. Beber líquido antes, durante la práctica deportiva y después de la práctica deportiva, aún no teniendo sed. Hay un fenómeno que por ahí se desconoce, es que a medida que uno tiene más edad, uno tiene menos sensación de sed. El típico, los abuelos nuestros que se deshidratan y no quieren tomar agua. Hay un fenómeno ahí fisiológico que tienen menos sed, pero se tienen que hidratar igual. Es decir, hay que proponerles que sigan tomando líquidos porque, bueno, son los más predispuestos. Las poblaciones más predispuestas son justamente tercera edad y los niños, y algunas personas, por ejemplo, el cardiópata y el diabético. No solo por su condición basal, sino porque los medicamentos
que toman muchos pacientes cardiológicos y los diabéticos empeoran el golpe de calor. Por ejemplo, el hipertenso que toma diuréticos, que toma vasodilatadores, le va mal con estos golpes de calor. Sí, mucho hay que suspenderle en etapa de verano la medicación porque realmente no lo toleran. Y bueno, debutan con estos golpes de calor y más si uno quiere hacer ejercicio, empiezan los problemas. Las arritmias, hablando de lo cardiovascular, ¿verdad? La arritmia, el infarto, como probablemente ocurrió con este nadador que comentaba, ¿no? Que muy cerca ya de cruzar el Río de la Plata murió. Si bien no hay datos de autopsia, se sospecha o entre un infarto de miocardio o una disección de la aorta, la arteria más grande, ¿verdad? Todo esto por el esfuerzo intenso, no habitual. Pero esto no solo ocurre en no deportistas, incluso en deportistas entrenados puede ocurrir. Casi un 40% de esa cifra que yo te decía son gente habitual a hacer el deporte, con lo cual, aunque uno sienta que está entrenado, tiene que tener los mismos cuidados. Y los otros consejos básicos son, por ejemplo, el tema del consumo de frutas, de verduras, la hidratación, y no sé si es mito o verdad, y aprovecho para preguntar, que siempre se ha dado la discusión cuando muchas personas dicen, qué linda que está la temperatura para tomar una cerveza. Las bebidas edulcoradas, las bebidas dulces, las bebidas alcohólicas, ¿hidratan o deshidratan? Deshidrata. Y ese es el otro punto, y te agradezco la pregunta. Hay un combo que es bastante dañino, bastante nocivo, en el que muchos de estos jóvenes, de los cuales estamos hablando, hacen actividad deportiva después de consumir bebidas alcohólicas en exceso y con algún estimulante incluso. Se han visto casos. Bueno, este es un combo muy dañino, ¿sí? El alcohol deshidrata desde todo punto de vista, por la osmolaridad, aumenta la diuresis, etcétera. Tiene varios mecanismos. Y también vasodilata el alcohol, con lo cual empeora el golpe de calor. El típico tercer tiempo o beber antes de hacer el deporte es absolutamente dañino. O comer también cosas pesadas, comidas pesadas, de difícil metabolismo. Bueno, eso del asado y el fútbol, realmente más alcohol, es una combinación que no es beneficiosa, sobre todo en condiciones de alta temperatura. Lo del alcohol es muy importante. Y sí, la hidratación con las comidas, ¿verdad? Lo que has mencionado, verduras, fruta, pero igual hay que tomar mucho líquido. Se dice que con la alimentación prácticamente se cubre un 70% de líquido, pero en etapas de calor hay que tomar mucho más de ese 30% de lo habitual. Hay que tomar mínimo 2 litros, 2 litros y medio por día, de acuerdo a la actividad que estemos haciendo, ¿no? Bien. Doctor, en otra oportunidad vamos a convocarlo para hablar de otro tema, una advertencia que está... Los otros días lo hablamos con el doctor Hugo Pizzi, las 9 enfermedades que se vienen, porque se va a comenzar a hablar de la enfermedad X. Dicen 20 veces más letal que el COVID. Estamos compartiendo casos de dengue, estamos compartiendo casos de COVID. No sé si usted nos puede confirmar, porque uno de los equipos de mayor tecnología que se utilizaron durante el COVID y que realmente en el sector público no daban abasto, es el tema del tomógrafo. Nos dicen que su instituto, su equipo de investigación ha sumado un tomógrafo que algunos médicos lo consideran un Fórmula 1. ¿De qué característica, qué tomógrafo es el que incorporaron ustedes? Bueno, mira, Omar, tenemos el gusto, digamos, un privilegio acá en nuestro medio. Este tomógrafo es un tomógrafo de la línea Philips que vino de Holanda directamente, empezó a funcionar en diciembre pasado, hace 2 meses, y sí, tiene las características por su precisión, velocidad, por su capacidad y complejidad. Bueno, es uno de los más modernos en el interior del país. Estamos muy contentos de poder utilizarlo. Lo utilizamos obviamente no solo a nivel cardiovascular, sino en todas las patologías, en todas las subespecialidades de la medicina, y sí, estamos muy contentos. Por ejemplo, ¿en qué situaciones se recurre a la utilización del tomógrafo? En todo, por ejemplo, pulmonar, todo lo que sean las infecciones, ¿verdad? Los virales, COVID, cualquier neumonía, derrame, etcétera. A nivel cardiovascular, todo, digamos, desde medir las arterias,
usted puede ver las arterias sin necesidad de hacer un cateterismo con este tipo de tomógrafo. Sin hacer algo invasivo, usted ve las obstrucciones en la arteria, digamos, está seguro antes de ir a cualquier intervención con qué anatomía tiene con exactitud. ¿En qué es mejor que lo previo? Que el número de cortes que realiza es el doble o el triple, con lo cual la precisión aumenta muchísimo, y el tiempo, la velocidad, esto hace un paneo de todo el organismo en 30 segundos o más. A ver, puntualmente, bueno, con el tema COVID, ¿cuántos estudios está capacitado? ¿Qué respuesta tiene diaria, por ejemplo? ¿Cuántos estudios se podrían hacer por día? Se pueden hacer en promedio 40, 50 tranquilamente evaluaciones de pacientes por día, y eso en un término medio, digamos. En época que se necesita más, esto se puede obviamente superar, sin duda. ¿Cuántos tomógrafos más o menos tienen idea? Perdón que le pregunte a usted, pero cuando hable con el ministro de Salud o con el titular del subsidio de salud le vamos a preguntar ¿cuántos tomógrafos más o menos hay entre el sector público y el privado en Tucumán? Debe haber más o menos 7, 8 tomógrafos funcionando a full, ¿verdad? Combinando ambas lugares. Lo característico de este específicamente, que tiene prestaciones que aún, digamos, lo diferencian en el medio, por ciertas características de la complejidad, la velocidad, de que es abierto, uno no tiene claustrofobia ahí, y en 20 segundos le hace el estudio de todo el cuerpo. ¿Cuánto dura, perdón, el estudio? En 20 segundos está terminado. También se las practica, por ejemplo, creo que usted hizo referencia, en algunas lesiones musculares que sufren los deportistas, sea la actividad. Muchas veces le envía el profesional, el traumatólogo, a hacer una tomografía. ¿También están habilitados para ese tipo de estudios? Sí, claro, sí, a nivel óseo, a nivel osteomuscular, pulmonar, cerebro, corazón. ¿Neurológico? Neurológico también, en todas las subespecialidades. Nosotros tenemos los médicos de cada subespecialidad, ¿verdad?, que informan absolutamente todo este tipo de patología. ¿Algunas coberturas sociales están teniendo, bueno, más allá de los convenios que puedan tener con determinadas obras sociales, están teniendo este beneficio? Mire, estamos tramitando, tenemos ya con algunas coberturas, pero estamos tramitando, por ejemplo, esperando a nivel subsidio de salud y a nivel PAMI, que nos interesa muchísimo, estar incorporados. Pero en otras obras sociales ya estamos incorporados. Así que nada, estamos tramitando, esperando los trámites en esos lugares mencionados, que son la mayoría de afiliados con los cuales trabajamos. Quedé sorprendido, Álvaro. 20 segundos. Sí. 20 segundos sin estar encerrados, digamos, porque es un tomógrafo básicamente abierto. Lo del mapeo de las obstrucciones arteriales sin necesidad de cateterismo también es una cuestión, es un antes y un después, Omar, ¿no? Es un antes y un después. Eso se permite por la alta capacidad que tiene del número de cortes. No cualquier tomógrafo lo puede hacer, ¿no es cierto? Esto ya de última generación lo pueden hacer perfectamente. La reconstrucción es anatómica. Usted tiene anatomía en un estudio no invasivo. Bien. Doctor, gracias por los consejos y gracias por la buena noticia de la incorporación de este tomógrafo. Origen holandés, me dijo, ¿no? Exactamente, este vino de Holanda directamente. Luis, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Un abrazo, que estén muy bien.